High School Return of Gangster comienza presentando a un hombre de mediana edad llamado Kim Deuk-pal. Ese día estaba estudiando para presentar el examen del paquete C para obtener su diploma de preparatoria. Resulta que el señor Kim no se graduó de la preparatoria, por lo que decidió volver a estudiar y tomar el paquete escolar C para asistir a la universidad. Lo acompañaba un tutor y casi todos los días el señor Kim estudiaba con mucho esfuerzo. Sin embargo, el maestro siempre se enojaba porque el señor Kim tenía dificultad para entender las lecciones. Resulta que el señor Kim tenía problemas para entender las materias escolares, especialmente matemáticas. Mientras el señor Kim luchaba por comprender la lección, de repente un grupo de personas llegó al lugar cargando a alguien que había resultado gravemente herido. Por supuesto, el tutor se sorprendió por su llegada. El maestro no se dio cuenta de que el estudiante al que había estado regañando era un jefe de la mafia. Al enterarse de que su alumno era un jefe de la mafia, el maestro se sorprendió aún más. Además, los hombres del jefe de la mafia trajeron a alguien que había resultado gravemente herido y resultó ser su socio que los había traicionado. Llevaron a la persona al lugar para denunciarlo ante el señor Kim. Sin embargo, en lugar de disculparse, el traidor intenta escapar tomando como rehén al tutor. El señor Kim, alias Columna Kim, tuvo que mostrar su brutalidad como jefe de la mafia para lidiar con él. Después de ocuparse del traidor, el señor Kim se dirige a la residencia del líder de su banda, la banda Chilsung. El líder de la banda Chilsung vino para castigar severamente al traidor. Sin embargo, el líder era demasiado bondadoso y lo perdonó. Al mismo tiempo, pregunta por el progreso de los estudios del señor Kim. En ese momento, el señor Kim expresa su deseo de continuar con sus estudios, pero el líder le pide que se rinda porque quiere pasarle el mando de la banda Chilsung. Esto hace que el señor Kim dude de la oferta del líder y lo piense mientras fuma su cigarrillo al borde de la carretera. Sin embargo, antes de que el señor Kim pueda fumar su cigarrillo por completo, ve a un estudiante de secundaria que intenta saltar del puente. El señor Kim corre inmediatamente hacia él con la esperanza de atraparlo. Sin embargo, debido al tráfico pesado, el señor Kim tiene dificultades para correr hacia el joven. Cuando el señor Kim está debajo del puente, un camión los atropella a ambos. Al despertar, el señor Kim vio al joven tirado a un lado del camino porque lo había empujado, pero antes de que pudiera reaccionar, un camión lo volvió a atropellar. Esta vez el señor Kim quedó inconsciente. De repente, el señor Kim despertó en el hospital sintiéndose débil. Notó tensión en su cuerpo, como si hubiera perdido peso y tuviera las piernas flojas. Intentando descifrar lo sucedido, el señor Kim sufrió un shock al ver su rostro en el espejo. Era la cara del chico de secundaria que había salvado. Pensó que todo era una alucinación o un sueño, pero no se detuvo en ello, seguro de que al despertar recuperaría su cuerpo y rostro normales. Sin embargo, justo en ese momento llegaron sus hombres, Dong-soo y Jang Cole, y lo golpearon. Solo entonces el señor Kim se dio cuenta de que su cuerpo y rostro se habían transformado por completo en el del chico de secundaria. Vinieron para informarle que su jefe, el líder de la banda Chilsung, había muerto tratando de salvar a ese chico. Incluso llevaron el cuerpo del chico al funeral del señor Kim. Allí, el señor Kim intentó convencerlos de que ahora estaba en el cuerpo del chico de secundaria, pero ellos no entendían lo que decía y se enfadaban. Afortunadamente, el líder de la banda mafiosa estaba allí y les pidió a sus hombres que se calmaran y dejaran ir a Jae-in. Luego llevaron a Jae-in a la morgue para ver el cuerpo sin vida del señor Kim. No queriendo quedar atrapado en el cuerpo de un estudiante de secundaria, el señor Kim regresó al puente peatonal para repetir los eventos de esa noche. Esperaba que si saltaba y moría, su espíritu volvería a su cuerpo. Sin embargo, la teoría estaba equivocada y el señor Kim aún despertó dentro del cuerpo del chico de secundaria. Después de un intento fallido, el señor Kim se rindió y se resignó a aceptar su vida como un estudiante de secundaria llamado Song Ye-in. Todavía no podía entender por qué su espíritu se había intercambiado y dónde estaba el espíritu de Ye-in. De repente una mujer entró y se enfadó con él de inmediato. El señor Kim no la conocía, pero no era la madre de Jae-in porque dijo que estaba cansada de mentirle al jefe para proteger a Jae-in y a su madre. Después de que la mujer se fuera, el señor Kim vio una tableta en el sofá. Por curiosidad, el señor Kim intentó ver el contenido de la tableta. Resultó que en la tableta, Jae-in había escrito un diario todo el tiempo. Al leer el diario, el señor Kim se enteró de la triste vida de Song Ye-in.
Jae-in era constantemente acosado por sus compañeros de clase, tanto física como psicológicamente. Incluso lo obligaban a robar en su propia casa para darle artículos de lujo a un matón llamado Hong Jae-min. Su madre y su padre tampoco se preocupaban por él, y la situación familiar rota empeoraba aún más su condición. Además, debido a Hong Jae-min, todos los estudiantes de la escuela consideraban a Jae-in un pervertido y un acosador porque a menudo miraba a un estudiante llamado Choi Sik-hyun, a pesar de que Jae-in solo lo admiraba y quería ser su amigo. Después de enterarse de la miserable vida de Jae-in, el señor Kim decidió quedarse en el cuerpo de Jae-in para poder cambiar su vida. Al ver el diario, el señor Kim se enfureció con Hong Jam-in y decidió vengarse utilizando el cuerpo de Jae-in. Al día siguiente, el señor Kim decidió regresar a la casa de Jae-in e intentar vivir como ese chico de secundaria. Al llegar a casa, lo recibió una criada que parecía muy feliz por su regreso. En el sofá había una mujer dormida. Era la madre de Jae-in, que siempre se quedaba dormida en el sofá cada vez que bebía demasiado. Por boca de la criada, Jae-in se enteró de que era hijo del empresario número 1 de Corea, OK Construction. Pero el señor Kim se enteró de que la vida de Jae-in era miserable, a pesar de la aparente riqueza. Su madre siempre estaba borracha debido al estrés de ser la segunda esposa del presidente de OK Construction. Cuando el presidente no estaba en casa, la secretaria del presidente ejercía presión mental sobre su madre, tratando de controlar su fortuna. La secretaria también le daba alcohol a la madre de Jae-in para mantenerla borracha y causar problemas. La secretaria hacía todo esto para evitar que la madre de Jae-in heredara tras la muerte de la primera esposa. La familia de Jae-in es muy complicada y el señor Kim se siente incómodo con el peinado de Jae-in, que lo hace parecer desaliñado. Decide afeitarle el cabello para darle una imagen más fresca. Después de afeitarle la cabeza, el señor Kim eligió su nuevo uniforme para la escuela del día siguiente. Sin embargo, estaba confundido porque no conocía la moda actual de los jóvenes. Tras elegir el uniforme, el señor Kim no olvidó pasar por la librería para estudiar. No podía defraudar a Jae-in y tenía que seguir aprendiendo para que sus calificaciones no bajaran. El señor Kim sabía que le costaría trabajo aprender, pero estaba decidido a intentarlo. Mientras elegía un libro, de repente, un compañero de clase de Jae-in chocó accidentalmente con él. El señor Kim no lo reconoció y lo ignoró mientras buscaba libros de texto básicos importantes para la escuela. Una vez que el cuerpo de Jae-in se curó por completo, el señor Kim trató de acostumbrarse a él. También hizo ejercicio, ya que el cuerpo de Jae-in lo necesitaba. Ocasionalmente iba a la sede de su banda para ver cómo estaban, pero no se atrevía a saludarlos más porque su cuerpo era diferente. Finalmente, después de unas largas vacaciones, llegó el primer día de clases. El señor Kim estaba nervioso porque era un hombre de mediana edad que llevaba mucho tiempo sin ir a la escuela. Con su nuevo look y su forma formal de hablar como un adulto, Jae-in se sentía incómodo y no sabía cómo actuar en la escuela. En el aula, el señor Kim siente que el mundo ha cambiado desde la última vez que asistió a la escuela. Cuando entró al aula con su nuevo look, sus compañeros, especialmente las chicas, se sorprendieron y no reconocieron a Jae-in. Se quedaron impactados después de que el profesor de aula pasara lista, y resultó que el apuesto estudiante del que habían estado hablando era el mismo Jae-in, que solía ser tan torpe. Al enterarse de que el estudiante nuevo era Jae-in, Jae-min se dirigió directamente hacia él para volver a acosarlo. Al ver venir a Jae-min, el señor Kim se alegra porque este es el momento que ha estado esperando para rebelarse. Jae-min y sus amigos matones llevan al señor Kim a la parte trasera de la escuela para darle una lección. Sin embargo, no esperaban que el ahora transformado Jae-in ya no les tuviera miedo. Con una mirada feroz, el señor Kim les dio una paliza a los matones. No obstante, el cuerpo delgado de Jae-in no logró vencerlos a todos. Después de ser noqueado por Jae-min, el señor Kim entra en su subconsciente y se encuentra con el espíritu de Jae-in. Sin embargo, en lugar de agradecerle por salvarlo, Jae-in le pide al señor Kim que abandone su cuerpo de inmediato. Jae-in había renunciado a su vida y estaba desesperado. Como el destino los había unido, el señor Kim le prometió a Jae-in cambiar su vida y cuidar de su madre. A pesar de las palabras del señor Kim, Jae-in seguía siendo muy pesimista. Al despertar del subconsciente, el señor Kim se encontró con la persona que chocó con él accidentalmente en la librería. Esa persona, que siempre aparecía por alguna razón, parecía ser el mejor amigo de Jae-in. Van a la enfermería de la escuela para tratar las heridas de Jae-in, y allí descubrimos que el estudiante es Choi Sik-hyun, la persona de quien Jae-in quería ser amigo. Choi Sik-hyun dice que son amigos cercanos, lo que difiere de lo escrito en el diario de Jae-in. Sik-hyun sospecha que la persona frente a él no es el verdadero Jae-in. Duda porque el Jae-in que conocía era muy tímido y no hablaba con los demás, y mucho menos se reía a carcajadas como ahora. Sik-hyun sigue intentando que el señor Kim confiese quién es.
Sik-hyun quiere saber dónde está el verdadero Ye-in, porque hay un gran secreto que solo él conoce. El señor Kim se da cuenta de que Sik-hyun nunca se rendirá, lo cual es peligroso. De vuelta en el aula, el señor Kim se siente muy confundido por los estudiantes que tienen todo tipo de material escolar para marcar las tareas con diferentes colores, ya que en su juventud esos útiles no existían. Con su actitud inocente, el señor Kim les pide a las chicas que lo lleven de compras para adquirir útiles escolares. Ellas no querían que Ye-in las acompañara, pero afortunadamente, una chica linda parece estar interesada en Ye-in y le permite ir. Las chicas pueden ir en el lujoso auto de Ye-in y luego las invitan a comer para ayudarlo a integrarse. Al final, las chicas parecen sentirse cómodas siendo amigas de Ye-in después de que el joven las invitara a cenar. Sin embargo, mientras el señor Kim hablaba con las chicas, Sik-hyun apareció de repente porque seguía sintiendo curiosidad por él. Sik-hyun seguía intentando averiguar quién era la persona que tenía enfrente, pero al señor Kim no le importaba y continuó con sus actividades como un chico de secundaria. Al terminar la clase de deportes en la entrada de la escuela, el señor Kim vio a la secretaria de su padre que venía a hacer algo. Inmediatamente el señor Kim se la llevó a un lado antes de que se reuniera con el director. Resulta que la secretaria quería transferir a Ye-in al extranjero para que estudiara allí. Al ver la prepotencia de la secretaria, el señor Kim intentó salvar a Ye-in minando su autoestima. Después de recibir una bofetada de la mujer, pensó que Ye-in se sometería y se arrepentiría de sus palabras. Sin embargo, como en el cuerpo de Ye-in estaba el jefe de la mafia, el joven no se dejaba derrotar fácilmente. Siguió arrinconando a la secretaria, mencionando todos sus vicios. La mujer estaba muy sorprendida de ver que Ye-in, que solía ser un chico tímido, de repente se atreviera a luchar y confrontarla. Furiosa, la secretaria abandonó la escuela. Por la noche, Ye-in seguía teniendo problemas con las matemáticas, por lo que le pidió a Sik-hyun que le diera clases, ya que sabía que era inteligente. Después de terminar de enseñarle al señor Kim, a Sik-hyun le dio un sudor frío cuando estaba a punto de dormir, recordando el incidente en el que Ye-in lo amenazó. Todavía se desconoce qué secreto guardaba Ye-in, pero parecía que destruiría a Sik-hyun si se hacía público. Al día siguiente, mientras estaba en el baño público, el señor Kim vio a sus antiguos subordinados pasar. El señor Kim los llama chicos, lo que los ofende. Cuando estaban a punto de darle una lección, de repente les golpeó en zonas sensibles hasta casi dejarlos sin aire. Después de terminar el baño, los antiguos chicos del señor Kim llegaron con Jang Min y sus amigos. Querían unirse a la banda y le preguntaron a Dong Seo y Jang Chul si su jefe tenía hijos porque un chico de secundaria decía ser Kim Deok-pal. Estaban seguros de que Kim no tenía hijos porque nunca se casó. La antigua banda ya no existe, pero han formado una nueva llamada Dusu. Al regresar a casa, Sik-hyun volvió a molestar al señor Kim. Sik-hyun seguía queriendo saber quién era el Ye-in que tenía delante. Sin embargo, al pasar por la casa de Ye-in, Sik-hyun vio la caótica situación familiar y a la madre borracha. Ye-in le pidió a Sik-hyun que fuera a su habitación primero y lo esperara. Una vez en la habitación de Ye-in, Sik-hyun la registró buscando pruebas del secreto que Ye-in guardaba sobre él. No se sabe cuál era el secreto, pero Sik-hyun no encontró nada. Sintiéndose presionado, Sik-hyun le exigió a Ye-in que confesara quién era y dónde estaba el verdadero Ye-in. Como Sik-hyun seguía hablando y enfadando al señor Kim, este finalmente dijo que el verdadero Ye-in murió al saltar del puente. No está claro si Sik-hyun le cree, pero la conversación se ve interrumpida porque la madre de Ye-in sufre un ataque repentino y el señor Kim intenta calmarla como un hijo. Sin embargo, la madre de Ye-in sigue enfurecida y culpando a Ye-in por todo su sufrimiento. La madre de Ye-in está deprimida porque su carrera como actriz se truncó al casarse y tener a Ye-in. Por eso, considera a Ye-in como la fuente de sus problemas. Al salir de casa de Ye-in, el señor Kim sigue hablando con Sik-hyun mientras escucha música. Sik-hyun seguía preguntándose quién era la persona que tenía delante. Sin embargo, el señor Kim le pidió que dejara de investigar porque el que estaba frente a él era el verdadero Ye-in. Cuando estaban a punto de terminar la conversación, Sik-hyun se asustó repentinamente cuando su padre lo llamó y le pidió que volviera a casa. Sik-hyun parecía muy asustado, como si su vida estuviera en peligro. Al llegar a casa, Sik-hyun estaba aterrorizado al ver a su padre, quien era excesivamente cruel. No toleraba que su hijo llegara tarde a casa y mucho menos que jugara demasiado lejos. Incluso lo rastreaba usando GPS. No se sabe con certeza por qué el padre era tan cruel y protector. Sin embargo, no quiere que su hijo se meta en problemas, ya que podría destruir su carrera como fiscal. Al día siguiente, cuando Ye-in regresó a la escuela, Jang y sus amigos lo estaban esperando. Intentaron acosarlo mostrándole el video que habían grabado de la paliza anterior.
Al ver el video, Jam y sus amigos creyeron que Ye-in volvería a ser tímido. Sin embargo, gracias al video, las emociones del señor Kim se volvieron aún más explosivas y no pudo esperar para golpearlos en la parte trasera de la escuela. El heroico Jamin intenta enfrentarse a Ye-in uno a uno para demostrar que él manda. Por supuesto, el señor Kim estaba feliz de atender a Jamin y sus amigos para vengar a Song Ye-in. Como resultado, Jamin no pudo derribar a Ye-in como la primera vez que lo pelearon. No esperaban que la persona que siempre habían considerado patética y friki ahora los estuviera golpeando. Por supuesto, ya no podían derrotar a Ye-in, que ahora estaba poseído por el cuerpo de Kim. ¿Continuará Kim Diepol, el jefe mafioso, en el cuerpo de Ye-in y logrará cambiar su vida? Lo descubriremos en el próximo episodio. Como este drama aún está en curso, no olvides seguir este canal para estar al día. Gracias por ver del principio al fin. Nos vemos en el próximo video.